Facultad de Educación Eugenio María de Hostos del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Desde sus inicios se comprometió a difundir la investigación en la Facultad de Educación en el país y en la región del Caribe, con el propósito de aportar a la educación puertorriqueña. A través de los años, el Congreso se ha convertido en una actividad medular del Centro de Investigaciones Educativas y de la Facultad de Educación, a la vez que ha continuado expandiendo su alcance al entorno educativo puertorriqueño. Y en este caso, este año incluye Latinoamérica, Centroamérica y los puertorriqueños y otros que estudian fenómenos de los hispanos en Estados Unidos. Además de proveer un foro para las investigaciones que se realizan en Puerto Rico, el Congreso ha provisto un espacio para el intercambio de ideas con invitados especiales de Latinoamérica, Estados Unidos, el Caribe y Europa. El Congreso ha contado con el auspicio de varias entidades, entre las que se destacan la Oficina de la Rectoría del Recinto de Río Piedras, la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Decanato de Asuntos Académicos, el Decanato de Estudios Graduados e Investigación, el Consejo de Educación de Puerto Rico y el Banco Santander. El 20º Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación proveerá un foro para dialogar en torno al tema las competencias del siglo XXI, tendencias, debates y controversias en la educación. Se reflexionará acerca del rol que puede desempeñar la investigación en la búsqueda de alternativas viables, justas y esperanzadoras para los retos de la educación en Puerto Rico. Con este preámbulo quisiera invitar a Fermín Segarra, estudiante violinista del Conservatorio de Música, para que nos inspire con dos obras cortas, la primera de Bach, Presto Sonata en sol menor, y la segunda, pues no le voy a decir el nombre porque ustedes la van a reconocer cuando la hacen.
que no hubo que decir el nombre. Desde el corazón sabemos que en mi viejo San Juan siempre cuando se escucha es nuestro himno nacional. Quisiera abrir los trabajos del Congreso invitando a la doctora Juanita Rodríguez Colón, la decana de la Facultad de Educación, a un saludo a la audiencia. Un aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. En el inicio de esta celebración, reciban de parte del Decanato de la Facultad de Educación, de la Oficina de la Rectora y de la Decana del Decanato de Estudios Graduados, que por circunstancias ajenas a su voluntad no han podido estar aquí en esta tarde, aunque su interés y su deseo era estar aquí con nosotros. En la tarde de hoy damos inicio a la 12ª edición del Congreso de Investigación en la Educación, cuyo tema gira en torno a las competencias del siglo XXI, tendencias, debates y controversias en la educación. En el trabajo doctoral de Savaria Gallardo en el 2009, señala que el profesor universitario requiere del desarrollo de competencias estructurales que le permitan enseñar, investigar y realizar tareas de gestión con excelencia. Este encuentro de docentes, de estudiantes y otros miembros de la comunidad académica del país, de nuestro entorno caribeño, centroamericano, latinoamericano y por qué no de España, nos permite accionar en esas dos competencias que todo docente del siglo XXI debe poseer. Se comparten en este encuentro los trabajos de investigación de colegas que desde distintos contextos aportan al acervo del conocimiento de la disciplina de la educación. Tenemos la aspiración de que este acto de colaboración enriquezca nuestro quehacer y aporte nuevos constructos y formas para atender los retos que este nuevo siglo, ya en su segunda década, nos está presentando a diario. Los que vieron la televisión anoche y esta mañana vieron el acto de Wynn, que ha corrido el mundo entero en fracción de segundos. Ya no hay nada distante. Y esa es una de las características del siglo XXI. Nos tiene que hacer buscar nuevas alternativas para educar a esta generación de niños y jóvenes que han nacido en la era de la información, que utilizan la tecnología como nativos y que el entorno social se convierte en muchas ocasiones en el detonante para actos violentos como los que vimos ayer. Por eso hablo de una aspiración en este Congreso. Sé que la agenda es ambiciosa y estimulante. Y espero que sea el espacio de aprendizaje para todos y que concluido el evento salgamos dispuestos a continuar la búsqueda de nuevo conocimiento y de nuevas formas de servir. Esa es la tarea que nosotros los educadores nos hemos impuesto y el nuevo siglo nos ha impuesto. Espero que se renueven, que salgan de aquí con nuevas inquietudes, con nuevas preguntas y deseosos de continuar la investigación y el servicio que nuestro pequeño mundo, porque se ha hecho pequeño con la tecnología,
requiere en estos tiempos. Nuevamente reciban mi saludo y un abrazo solidario. Bienvenidos a su casa, la Facultad de Educación del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Buenas tardes. Quiero invitar ahora al doctor Jaime Calderón, que viene con el profesor David Báez, del Consejo de Educación de Puerto Rico, en representación del licenciado Ricardo Aponte Parsi, presidente del Consejo de Educación de Puerto Rico. Un aplauso. Buenas noches a todas y a todos. Es para mí un honor dirigirme a ustedes representando al licenciado Ricardo Aponte Parsi, el presidente del Consejo de Educación de Puerto Rico, y a su directora ejecutiva, la profesora Carmen Berríos. Ellos, por razones ajenas a su voluntad, no pueden estar aquí hoy, pero les envían un cordial saludo. Para quienes no lo sepan, el Consejo de Educación de Puerto Rico es una agencia nueva. Surgió en 2011 a raíz de la fusión del Consejo de Educación Superior y el Consejo General de Educación. Uno de los objetivos de esa fusión pues era crear una sola agencia que regulara a las instituciones desde preescolar hasta el nivel universitario. Es una tarea bien grande. Tres funciones principales de ese consejo son: una, la de licenciar, otorgar licencias a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Otra de estas funciones es desarrollar y auspiciar investigación en el área de la educación y recopilar estadísticas también sobre la educación en Puerto Rico. Y una tercera de esas funciones es administrar los programas estatales de asistencia económica. El profesor David Báez, que está por aquí presente, uno de los compañeros, el encargado de esa área. Bueno, antes de seguir, lo primero que yo quisiera hacer es felicitar a los organizadores de este congreso, especialmente a la doctora Anet López de Gómez. Yo creo que han hecho un trabajo excelente, no ahora. En los pasados 24 años han estado teniendo este compromiso permanente con esta, que yo entiendo es una de las actividades cumbres sobre la investigación en educación en Puerto Rico. Así que ese aplauso era bien merecido. Y antes de irme les quiero decir también que el Consejo se honra con ser uno de los auspiciadores, y quiero aprovechar para darles dos noticias. Una de ellas es que recientemente aprobó el Consejo la creación de un repositorio electrónico en el que vamos a tener o vamos a tratar de recopilar tesis, disertaciones y todo aquel trabajo de investigación que sus autores y autoras estén a bien poner en ese repositorio, con el objetivo de que en Puerto Rico haya esta especie de lugar en el que se pueda recoger información de dominio público sobre educación y otros temas afines. Otra de las noticias es que el Consejo se encuentra en este momento en pleno desarrollo de un plan estratégico para la educación para los próximos 10 años. Sabemos que hay y ha habido otras iniciativas en ese sentido. El Consejo está por ley obligado a desarrollar ese plan citando de diferentes sectores. Así que yo quiero invitarles a todos y a cada uno de ustedes a que se sientan por favor no en la libertad, en la responsabilidad de enviar sus comentarios, dudas, lineamientos, recomendaciones de lo que ese plan debiera tener o debiera considerar. Por último, pues que disfruten mucho este congreso. Buenas noches, gracias. Quisiera ahora invitar a la doctora Ada Verdejo Carrión, la presidenta del 12º Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación, haciendo la salvedad de que la presidencia del Congreso se visualiza en nuestra facultad como un destaque de mérito a aquellos profesores que han demostrado liderazgo.
Por favor, un aplauso. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Primero que todo, honor a quien honor merece. El comité decidió que íbamos a dedicar un espacio breve para regocijarnos en compañeros y compañeras de esta facultad que no solamente se distinguieron por su labor de investigación, sino por ser seres humanos y maestros y maestras excepcionales, y que cambiaron su cambio de estado, es decir, fallecieron en los últimos 2 años, es decir, desde el congreso anterior a ahora. Así que lo que vamos a hacer es mención de su nombre y del área en que trabajaban, y luego quisiéramos guardar un minuto de silencio en homenaje a ellos y ellas, que yo sé que están con nosotros y nosotras en este momento. Así es que recordamos a nuestra compañera, la doctora Lucy Torres, del área de programas y enseñanza, a la doctora Lucy Gaspar, también del área de programas y enseñanzas, a la doctora Lilda García, que fue decana de esta facultad, y bajo su decanato fue que comenzó por primera vez el Congreso de Investigación en Educación, y que a su vez fue una líder destacada en el Consejo General y en otras instancias. ¿Quién no va a recordar a nuestra querida doña Juana Méndez, maestra de corazón y maestra de maestros? El profesor Héctor Torres, porque nuestros compañeros docentes de biblioteca también son compañeros docentes en nuestra gestión. La doctora Ivette Torres, que fue bibliotecaria de la Escuela Superior y también se dedicó a presidir el sistema de retiro y otras gestiones. Y nuestra querida Carmen Turul, que es la que más recientemente dio su cambio de estado y que recordamos con mucho cariño y mucho amor. Para ellos y ellas queremos dedicar un minuto de silencio. Gracias. Celebramos la vida de nuestros compañeros y compañeras, y como ellos hubieran querido que siguiéramos, pues para adelante vamos a seguir. Vamos a saludar en este momento y hablarles un poquito de el profesor José Jimeno Sacristán, que se encuentra con nosotros en el día de hoy. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Valencia, España. Ha impartido cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca, y también ha sido profesor visitante en varias universidades españolas y extranjeras. Le voy a mencionar algunos de sus libros y de sus obras. Una escuela para nuestro tiempo, Autoconcepto de sociabilidad y rendimiento escolar,
teoría de la enseñanza y desarrollo del currículum, la pedagogía por objetivos, obsesión por la eficiencia, la enseñanza, su teoría y su práctica, el currículum, una reflexión sobre la práctica, comprender y transformar la enseñanza en colaboración con otro profesor, la evaluación de la reforma de las enseñanzas medias en la Comunidad Valenciana, la dirección de centros, análisis de tareas, la transición a la educación secundaria, docencia y cultura popular, poderes inestables en educación. El año pasado, en el 2012, incertidumbres y certezas en el currículum, y su última producción, que recién salió en febrero, que se llama En busca del sentido de la educación. Esas son las obras de José Ginebra. En el 2010, la Universidad de Málaga, España, le otorgó la distinción como doctor honoris causa. Al año siguiente, fue galardonado con el mismo reconocimiento por la Universidad de San Luis en Argentina. ¿Qué podemos decir de el colega maestro y profesor? Le pregunté a su compañera, a él, ¿qué podríamos decir de él que nos diera sentido y significación a lo que representa? Y pues llegamos a la conclusión de 3 cosas. Un hombre estudioso, un hombre trabajador y finalmente, pero no menos importante, y lo hemos comprobado en el poco tiempo que hemos estado con él, un gran humanista. Así es que vamos a dar un aplauso y a saludar. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a las personas que han sido culpables de que esté aquí. Espero que no se arrepientan. Y aquí en un ambiente hogareño, amor de una candela falta, podemos meditar en los atardeceres de estos primeros días de marzo. Y les voy a plantear preocupaciones, malhumores que también tengo, y alguna nota crítica sobre este gran campo de estudio, de trabajo que lo conocemos ya por las competencias. La charla que les quiero dar se ubica o se sustenta en 3 pilares. Hablaré primero metafóricamente. Primero en esta ilustración de Herschel, que es un dibujo imposible pero perfecto, no conduce a ninguna parte, pero parece que todo se comunica con todo, y es una figura imposible, pero atractiva por su formalismo. La otra pata es, a través de esta ironía, de las consecuencias que está teniendo el movimiento de las competencias, que indica que tal vez haya que cuestionarse la relación entre estas formas de hacer y de pensar con el sufrimiento, entre comillas, pedagógico de los profesores y profesoras, porque está siendo un asunto auténticamente tedioso. No es la primera vez que sufrimos este asalto a la razón pedagógica por parte de los ingenieros de las mentes y de los diseños curriculares, pero ahora estamos viviendo un momento especial porque están triunfando planteamientos que se habían hecho hace 2 décadas y 3, y hasta 3, que conviene revisar. Y la otra tercera pata no está ahí presente,
La otra pata es que yo pensaba que ustedes tendrían claro que el violinista que nos ha acompañado tiene un cierto grado de competencia. Pero no sé cuánta es, no sé darle el número adecuado, no tengo forma de distribuirlo. No sé, lo apreciamos todos, pero cada cual puede apreciar de una manera. Y sin embargo vivimos juntos. A pesar de que no estamos de acuerdo, o sí estamos de acuerdo, quiere decir que hay un espacio donde las personas entendemos lo que es competencia. Me van a acusar ustedes tal vez de ser negativo, negativista, pero creo que la labor de los críticos no es hablar de lo bien que va la cosa, sino de lo mal que va. Y solo detectando el mal podemos progresar, lo cual no quiere decir que no le reconozcamos méritos a quienes nos han precedido, van delante y están haciendo otras tareas. Pero el efecto que está teniendo esto en el sistema y los que tendrá no se limitan a aspectos de tipo pedagógico, el cabreo de los maestros, la imposibilidad de los diseños. Detrás de todo esto hay una política económica, una política mundial, hay una política de control de los colectivos que protestan y hay un intento intencional o no, a veces intencional y a veces no, porque siempre todas las reformas tienen un tonto útil. Hay detrás una ingenuidad también para admitir algo que no es nuevo por otra parte, pero que se está planteando con nuevas perspectivas y desde nuevos puntos de vista para ver la trascendencia. Esto conecta con un mundo globalizado en unas políticas económicas neoliberales que están restringiendo los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras, se inserta en un movimiento de recuperar el control de los centros educativos para que no exhiban un modelo de humanidad, de producción y de sociedad distinto del que difunden los grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones y los poderes ocultos y no ocultos, y es un intento de borrar de tecnología o de técnica algo que no es ni científico, ni pedagógico, ni políticamente aceptable. Esto puede parecer muy radical, pero voy a reducir una serie de razones que creo avalan esto de visión. El movimiento por las competencias o educar por las competencias implica una forma de hablar de la educación, es una forma de estructurar el relato sobre la educación, es una forma de pensar la educación, es una forma de hacer y de querer hacer la educación. Es decir, no es un puro recurso didáctico, metodológico, que alguien ilustrado o menos ilustrado se le ocurre poner en marcha, un espectro intelectual. Estos movimientos no vienen avalados por movimientos y actores intelectuales. Esto no es la reforma de Henri Ballon o de otras reformistas en la historia de la educación. Esta es la reforma que lleva el lenguaje de los banqueros, de los economistas, de los politólogos insertados en los regímenes y de la tecnocracia y la burocracia que hay siempre en torno al sistema educativo, en cierto modo inevitable, pero en cierto modo se podría evitar. Esto no es un puro problema de cómo enfocar el diseño de la educación, el currículum. Esto va a tener consecuencias muy duras en la formación del profesorado, en la evaluación del profesorado, en la remuneración del profesorado, en el desprestigio o prestigiamiento del profesorado, en la variable pública-privada del sistema educativo, en el sistema para pobres y el sistema para ricos, porque puestos a analizar la competencia, comprenderán que los pobres, en cuanto los fotografían, salen feos y mal vestidos. Y cuantas más veces los fotografían, más veces salen feos y mal vestidos. Entonces es un planteamiento que quiere organizar la escolaridad en un movimiento común, lo cual es un apetito deseable, que en un país haya un conjunto de cultura, pero qué cultura, para quién y de qué manera se regula, debería ser un objeto importante para nuestra reflexión. Desde luego, es un tema difícil de abordar con seriedad en un rato como el que dispongo, que podamos prolongarlo todo lo que quieran ustedes. Es un movimiento que puede ser arropado por ideologías distintas, las cuales se confunden, porque ¿quién no está de acuerdo que la gente debe ser competente? Hay alguien que no crea que el ser humano progrese, la sociedad progresa siendo más competente. Pero
un soldado competente es una barbaridad, suelto. Un alcalde competente, si es democrático, vamos bien, pero si no es democrático, fatal. Un profesor competente es muy distinto y un violinista competente es otra cosa muy distinta. La palabra es ambigua y conviene clarificar de qué punto de vista partimos para saber qué estamos queriendo decir. De lo contrario, solo contribuimos al cambio. Diré, para no ser pejigueras, juntarse con pejigueras, es una palabra vieja castellana. Es un cambio que en principio hay que aceptar como positivo. La gente que quiera que nuestros hijos y nuestros retoños y nuestros alumnos sean competentes es buena, necesaria y conveniente. Es un movimiento que condiciona la forma de enfocar el currículum y esto supone una alteración grave. Pero es un movimiento positivo porque va en contra, cuando él se presenta, el movimiento cuando se presenta en sociedad, va cargado de buenas intenciones, de cordura, para combatir la curricularización obsoleta que hay en muchas escuelas, en muchos centros respecto al tema de la cultura. Al fin y al cabo, competencia es mostrar capacidad. Tener competencia es ser capaz de, y eso es positivo, y muchos componentes del currículum escolar no son facilitadores de capacidad para. Y cuando digo capacidad para, no quiero decir para producir, sino también para expresarse, para sentir, para estudiar los más diversos contenidos de la cultura. Es decir, querer que la educación sea efectiva, si entienden lo mismo que yo entiendo por efectiva, me parece que es un ejercicio sano para combatir lo que de obsoleto tiene la escolaridad actual. Entonces no hay que rechazarlo. Esto se une a otros movimientos sociales que están criticando a la escuela por ser poco operativa en el medio ambiente suyo, por conectar un poco con las bases sociales que la sustentan, por anunciar programas poco atractivos para el alumnado y hacer una escuela nueva, distinta, más alegre, más científicamente más potente, que requiere fomentar las competencias. Pero una cosa es querer fomentar las competencias y otra, cómo abordo el problema de atajar las competencias. Porque para hablar de las competencias en educación hay que saber cuáles son las competencias que condicionan las competencias de la educación. Es decir, el alumno debe ser competente, pero el profesor hace falta saber qué competencia debe tener para que sea competente el estudiante. Y podríamos elevarnos a otro escalón. Los intelectuales deben ser competentes para hacer competentes a los profesores, para que a su vez hagan competentes a los estudiantes. Y por ese camino llegaríamos a Roma, si quisiera. El movimiento de las competencias no es nada nuevo, no quiero extenderme en consideraciones académicas. Esto tiene una larga historia, lo que pasa es que se llamaba capacidades, facultades, formación, skills, habilidades. Es decir, esto es un intento de darle un nombre a una cosa, a una realidad que creemos que es importante. Es decir, nombrar la palabra competencia es querer singularizar un tipo de aprendizaje que tiene unas características determinadas y que deberíamos saber provocar, porque de lo contrario es una tomadura de pelo. Es decir, si a mí me dicen que haga al niño competente y no me dicen cómo hacerlo, pues nadie me ha enseñado, pues es una barbaridad de tipo cognitivo administrativo. ¿Cómo pasa eso? Ha ocurrido en nuestro medio social, académico y político, ha ocurrido un cambio drástico en el lenguaje y, como dice un autor, cuando el lenguaje cambia es porque la realidad va a cambiar o ya ha cambiado. Las palabras denotan los conceptos que operamos mentalmente y las palabras condicionan, según sean unas u otras, el concepto que nos está guiando. No es lo mismo hablar de una manera que hablar de otra en educación, porque en el habla implica el sentido, el significado, la semántica, los deseos que tenemos para la educación. Tiene una historia muy larga, ha tenido un éxito de enfoque bastante interesante e importante en la formación profesional,
Yo no le pido a un piloto de Iberia que sea creativo con el aparato mientras cruzamos las Bahamas. Le pido que sea muy diestro y competente en las destrezas muy delimitadas de gobernar la altura, la presión, porque si le fallan esos mecanismos, echado a perder. Es decir, yo quiero un piloto competente, pero sé también, a pesar de que es el extremo más pronunciado en ese sentido, también sé que hace unos años cayó un avión en la base esta de, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era un avión francés, de vuelta de América hacia Europa, y parece que se cayó porque los pilotos no supieron gobernar el aparato en situación de tormenta, donde la mecánica y la automática no valían. Tenían que tomar decisiones personales y parece que no las tomaron bien. Es decir, que detrás de toda tecnificación hay una responsabilidad del que maneja la información, y esto no lo debiéramos olvidar a efectos educativos. Este es el lenguaje con el cual yo me crié pedagógicamente. El lenguaje en el que nos entendíamos y con el que nos enfrentábamos al mundo. Se paseen un poco la vista, no voy a hacer una recaída de denominaciones que están ahí. Se puede discutir, hay otras obras, pero seleccionando palabras del discurso actual, yo veo que estas se están perdiendo, cuando ya no se han perdido. Es un mundo de una semántica que habla de sujetos, de educación ligada al medio, de inclusión social, de derechos de los menores, de formación, de educación básica, de descubrir, colaborar, trabajar en equipo, tener motivación intrínseca, globalizar la didáctica, compensación, evaluación formativa, educación pública, acceso, libertad, responsabilidad, y por ahí pueden seguir. Díganme de los discursos de los políticos y las políticas hoy en el medio ambiente, ¿quién utiliza este lenguaje? Sin embargo, han aparecido en el plazo de 2 décadas no más un lenguaje nuevo en educación, que tiene muy poco de educativo y tiene contaminación de otras áreas que están a la vista. Pruebas externas, competitividad, eficacia, servicio, evaluación de sistemas, mundo laboral, autoridad de los profesores en España. La oferta, la demanda, el fracaso, los indicadores, la calidad, los resultados, los rendimientos, las habilidades del cliente. Y la escuela, sencilla y llanamente, no es una empresa. Y la escuela no es exactamente una fábrica. Y la escuela tiene que tener un proyecto educativo. Y un proyecto educativo es un proyecto de sociedad donde los individuos tienen un papel determinado a señalar, que no viene dado por la estructura de este tipo de planteamientos y de ideas. ¿Dónde sacar vida, impulso para la educación? Hay que regresar, porque esto no está en el futuro. A mí el futuro no me interesa. Porque hablar de las metas del futuro, que hablábamos en el proyecto de los profesores, no me interesa porque el futuro no existe. Y como no existe, no me tengo que preocupar de él. Lo que me está preocupando es el presente que está haciendo el futuro. Y eso ya es muy preocupante, y el futuro con este presente pues no va a ser nada halagüeño ni nada positivo. Socialmente positivo, desde luego que no. Porque es un modelo que hipoteca el pensamiento, corta la razonabilidad de lo propio que es lo nuestro, la educación, y desde luego no tiene la eficacia y que él promete, y se muestra bastante ineficaz y bastante poco. El lenguaje va con nosotros, y en la medida que lo utilizamos, pues ya todo el mundo habla de competencias. Nadie se ha preguntado qué tipo de competencia está hablando, pero ya lo hemos adoptado como si fuera una cosa para andar por casa, y a todos se le añade competencias. Hace una década era la sociedad de la información, hace otra década era el aprendizaje constructivo, otra década más atrás los objetivos operativos de conducta, al menos en mi contexto, pero se parece bastante seguramente al que tienen ustedes. Desde el punto de vista didáctico, yo creo que, como he dicho, es importante porque es una forma de enfocar la enseñanza entre el atomismo del aprendizaje de contenidos aislados que no tienen nada que ver entre sí, a organizar el saber y el comportarse en torno a núcleos, a constructos que impliquen núcleos de atención educativa. Es decir, entre la suma de la lección 1 más 2 más 3 más 4, que no tiene nada que ver una entre sí, y da un aprendizaje atomizado, el cultivar la capacidad de expresión puede englobar a varias disciplinas, hacer una educación más global y por lo tanto más atractiva desde el punto de vista pedagógico.
pero no creo que este sea el afán de los vendedores de este tipo de mercancías, que perdonen las personas que crean en ello. Yo, como no creo, lo trato así, pero todo de un respeto para quien esté en situación contrapuesta a la mía. Pasa. Yo voy a hacer un análisis, control de tiempo. Voy a hacer un análisis en el sentido de analizar el fenómeno de las competencias desde 4 vértices o puntos de vista. Su legitimación científico-teórica, esto es condición de la racionalidad sine qua non. La acomodación al objeto educativo, son adecuadas o no para tratar el tema de educación. O la educación la hacemos en lo que las competencias es capaz de hacer. Tercero, la oportunidad política, que creo que son ninguna, y la viabilidad de tipo práctico, que es una cosa muy pragmática. Si nosotros tuviéramos que dar si yo tuviera que dar una definición de competencias, tengo recogidas 80 y pico, diría que es aquello que adquirimos de forma que aumenta lo capaces que somos de hacer lo que sea. De robar, de estafar, de trabajar, de hacer estructura. Claro, después aceptaremos lo que éticamente sea factible y conveniente. Pero de momento es una forma de incrementar la capacidad para ver el mundo, analizar el mundo, comprender el mundo y entender el mundo. Dicho de paso, esto no me dice a mí nada nuevo. Esto lo tenía el discurso pedagógico incorporado desde siempre, al menos desde el siglo XIX e incluso antes. Es decir, las competencias no abundan en nada nuevo, sino que es una toma de un viejo lenguaje y ornamentaba a los tiempos que corren. Pasa un poco, pasa más. En primer lugar, se da una confusión que es notable. Yo no sé quién es capaz de aquí, que lo diga así para después hablar con él o ella, la diferencia que hay entre una competencia y la aptitud que se adquiere, la efectividad del trabajo, el conocimiento práctico, la destreza, la habilidad, el poder, la capacitación, el empoderamiento, que ahora dicen, es una palabra maravillosa. Ponderarse debe ser una cosa absolutamente alucinógena para uno. ¿Qué impotencia la potencia de las capacidades? Es un lenguaje confuso, como no lo haya en otro terreno. De tomar la acepción de capacitación mental a tomar la acepción de destreza, hay un mundo de significaciones totalmente contrarias. Yo, para el mundo de las destrezas, me parece que es muy adecuado el estudio de las competencias. Para las destrezas de piloto o para las de carpintero, quiero que sea exactamente la formación ajustada al oficio. No vaya a arreglar un enchufe y me provoca un cortocircuito. En el mundo laboral, en Inglaterra desde hace años, el sistema de la educación vocacional está orientada por esta corriente y es una forma de hacer eficaces la formación profesional de determinados o de muchos tipos de trabajo. Pero en lo académico, ¿qué significa esto? Vale. Pues es un mundo muy confuso, no solo semánticamente en cuanto a la denominación, sino en cuanto a qué quieren significar. Yo, por lo que he leído de este tema, entiendo que ahí encuentro, tengo que ser más artista, encuentro que me dicen que hay megacompetencias que engloban competencias de menor orden o de más restringido rango, microcompetencias, competencias que se proyectan en un aspecto de la realidad, otras en otra, unas que se solapan con otras. Es decir, es un campo bastante caótico en medio. En educación no se puede permitir, en la vida, pero en educación, en el sistema educativo, no se nos permite la generalización absoluta. Hablar de competencias de la persona que reflexiona en filosofía es algo bastante distinto del que razona en matemáticas. Todos trabajan con la misma inteligencia, en teoría, pero sabemos muy bien, yo cuando estaba estudiante lo veía perfectamente, que los que íbamos a letras teníamos
un cierto perfil pedante, humanista, sabiondo, y los pobres de la arquitectura eran unos brutos que estaban haciendo problemas todo el día. Nosotros planteábamos problemas y ellos hacían problemas. Es decir, yo sé que las áreas de trabajo hacen a las personas competentes de distinta manera y es muy difícil generalizar un esquema que valga lo mismo para la literatura que para las ciencias de la naturaleza. Hay algo que los pedagogos y aledaños y pobladores aledaños de las tierras pedagógicas olvidan, y es que en el mundo hace tiempo que se distingue lo que es el conocimiento del espíritu y lo que es el conocimiento del mundo de la naturaleza, lo que es el conocimiento del mundo físico, Habermas, y lo que es el mundo de la conciencia y de la vida. Y no se puede entender la vida con los esquemas de la naturaleza, aunque determinados procedimientos de la naturaleza se puedan volcar sobre la vida. No puedo medir, yo puedo medir la distancia de aquí al Sol, pero no puedo medir la distancia que tengo yo respecto del ideal que puedo presentarme a mí mismo, que me puedan presentar. Es decir, las realidades humanas, físicas, naturales, donde se encuentra el ser humano de tipo físico, social, personal, psicosocial, son muy distintas. Y entonces hablar de un genérico competencia es una forma de unificar lo que es diverso y es matar una de las raíces de la diversificación pedagógica, que es diversificación cultural y por lo tanto adaptación a las diferencias. Si todos tienen la misma competencia, esto va a parecer un mundo de autómatas que ejercen lo mismo y además no será verdad porque nunca ejercerán lo mismo. Yo adopto siempre una posición epistemológica que consiste en el principio de la sospecha. Cuando algo me dicen que es tan bueno, porque es muy extraño que no lo haya descubierto antes nadie. Y el que se presenta teniendo la varita mágica de una renovación de la educación, o es muy ignorante o es muy sabio. Y es muy probable que sea más ignorante que sabio. Si a alguien se le hubiera ocurrido esto antes, si esto tuviera verdad, es seguro que a alguien se le había ocurrido antes hacerlo. Lo mismo dijimos cuando nos decían que programar por objetivos y aquella taxonomía de Benjamin Bloom nos iba a facilitar una enseñanza de mayor calidad. Ese principio de la sospecha me lleva a sospechar de todo lo que he dicho. Y expongo a lo que quiero hacer. De momento, viendo lo que cae dentro, las competencias son grandes y pequeñas, moleculares y molares, microscópicas y macroscópicas. Es decir, yo puedo buscar competencias en cómo hilvanar una aguja con un hilo en una aguja, o puedo ver la competencia de conducir un camión. Es decir, no sabemos qué amplitud tiene la denominación de competencias en el juego del lenguaje que lo establecemos. Pero a mí me da la impresión que entre la competencia simple y la más compleja se podrían distinguir ese tipo de rasgos. La una atiende a aprendizajes simples, la otra, en cambio, la macrocompetencia es un aprendizaje de contenido complejo. La primera tiene una nitidez en su significado, la segunda tiene un significado borroso. La información es aislada, la competencia trata de integrar informaciones y así pueden ir leyendo, ¿no? La gran competencia es transferible a muchas situaciones, la microcompetencia no es transferible. Es decir, esto me hago yo mi propia teoría de las competencias para ver por dónde puedo gobernar. Voy a poner unas situaciones para comentar, pero que nadie me las tome literalmente porque podría haber puesto otras y alguna vez porque se puede aceptar. Un carpintero es competente cuando te hace una silla que no se cae. La puede hacer de 3 patas y es más inestable que de 4. Pero aguanta que sí. Pero es menos inestable. La forma de hacer una silla implica una competencia asimilada por todos y de alguna forma transferible por copia, por imitación, etcétera, etcétera. Es decir, yo voy a un carpintero y voy a otro y me hacen lo mismo, que uno me lo hace mejor y otro peor, pero guardan unas características mínimas de calidad porque de lo contrario no iría ese carpintero. El carpintero le puede añadir detalles de ornamentación
Y entonces ya la cosa puede variar, quien tiene buen gusto y quien tiene mal gusto. La competencia del artesano carpintero ya se puede encontrar un grado de elaboración más elaborado, valga la redundancia. Compare la actividad del carpintero desde el punto de vista de la epistemología, de la destreza, compare la pericia del carpintero con la del médico, el equipo médico. Pues el primero tiene muy poco fundamento en el conocimiento y mucho en la práctica. El segundo tiene un componente de práctica tan fuerte como de teórica. De hecho, la gente no se fía de los médicos que salen de la facultad, sino de los que salen del hospital de prácticas, donde se supone que han interrelacionado la teoría con la práctica, pero se supone. Las facultades de medicina ya no son, con perdón si hay alguien aquí que se considera ofendido, ya no son centros de investigación médica, son los hospitales y los médicos y los laboratorios, pero las destrezas médicas son en buena parte científicamente apoyadas, pero en buena parte improvisadas, creativamente configuradas, y un médico te dice, no sé muy bien lo que tienes, por si acaso vamos a empezar este tratamiento y a ver cómo va. Y a veces va bien, y a veces no. Desde que es una práctica mucho más seria, diríamos, más infundiosa, tiene un componente de improvisación, hasta el punto de que tengo un amigo que dice que la medicina es un 40% de ciencia, un 30% del buen ojo y el resto de la voluntad divina depende. Y es verdad, porque el mundo de las competencias implica aspectos creativos, expresivos que no pueden estar contemplados. Podemos ascender, y perdón, pasen al profesor, que es una competencia del profesor. Es más difícil que la del médico, mucho más que la del carpintero. Depende de la osadía que tenga el que habla, se puede calibrar mucho, con mucha diferencia de grado, se pueden distinguir estados en el sujeto distintos, desigualmente precisos, y desde luego, si pongo un analista, lo que pasa es que encontré un sacerdote en la base de datos de Google y lo puse. ¿Quién habla de la eficacia de un conversor de almas? Sería absurdo. Fíjense ustedes a qué profesionales le aplican la palabra competente. He comprado una pastelería donde la pastelera es muy competente. He estado en una venta de carros donde el vendedor es muy competente. Es otro ámbito distinto. Y he estado en el psicoanálisis y he encontrado un psicoanalista muy competente. En cada situación, la palabra competencia hace alusión a poderes distintos del ser humano. Es difícil categorizar una competencia sin saber qué grado de precisión tiene para intervenir en la práctica. Entonces, tomando el ramo que ofrecí de consideraciones, voy a pasar revista a un cuadro de explicación global de lo que podemos ver, analizar y pedirle al movimiento de las competencias. En primer lugar, coherencia. Si no es un planteamiento metodológica y científicamente coherente, no se debe proponer como práctica masivamente estructurada para los sistemas educativos. Debe haber claridad y estructuración, que son dos requisitos del conocimiento científico fundamental. Claridad no la hay, porque ya he dicho que hay 80 versiones de competencias, se aplican en campos de territorios prácticos distintos y suponen distintos grados de poder acertar en la realización práctica. De estructuración, nadie ha definido todavía lo que es un concepto de competencia que sea definitivo. En España esto se maneja ya desde hace unos años y el Ministerio ha optado por decir, a nuestro criterio la competencia es lo siguiente. Bueno, a su criterio es la competencia eso, pero a mi criterio puede ser otra cosa muy distinta, ¿no? Es decir, no tenemos un planteamiento seguro, certero, inequívoco para llevar a cabo este tipo de planteamientos. Un profesor no puede extrañarse de no saber hacer, porque nadie sabe hacer esto, salvo en el ámbito de lo laboral que he dicho antes. Porque poner competencias en los programas educativos, en los currícula, es una forma de decir algo, pero cuando dicen competencia lingüística, yo imagino a qué se refieren, pero no sé si es a que pronuncia bien fonéticamente, a que entiende, a que utiliza un lenguaje vario,
Es decir, desde el punto de vista científico, cuando un concepto es interpretable de formas tan distintas, es porque no sirve para comunicarlo. Si después piensan que tratamos de comunicarlo desde la autoridad administrativa a las bases del profesorado, pues no vean ustedes. En segundo lugar, el movimiento de las competencias supone un progreso teórico muy discutible que presenta muy poca originalidad. Todo esto está dicho ya en los campos de las ciencias sociales, psicología, educación, antropología, etcétera, etcétera. Desde in illo tempore, la humanidad se preocupó en buscar denominaciones de formas de ser del ser humano y de comportarse que querían indagar en lo que de profundo había en el aprendizaje. Así, por ejemplo, los escolásticos decían que las facultades del alma eran tres: memoria, entendimiento y voluntad. Spearman se ideó aquello del factor G universal y los factores específicos que traducía con el análisis factorial. Gardner habla de 7 inteligencias para conceptuar formas distintas de ser, y las competencias sería una demostración práctica de las formas de ser de una determinada manera. Pero no está integrado ese saber. Yo les recomiendo a mis colegas españoles, cuando me dicen ¿y qué hacemos? Digo, pedirle al ministerio que te aclare cómo hacer lo que él dice que hay que hacer. Y si son capaces de transmitirte un ejemplo, como decía un autor norteamericano, cuando decían currículum sí, pero denme un ejemplo. Que te den las matemáticas estructuradas en competencias y que te digan cómo se hace, porque el profesor quiere ser competente pero no actúa por competencias, actúa por otro tipo de mecanismos, ya hablaré más despacio. Es un concepto polisémico que arrastra distintas tradiciones y no se pueden buscar las buenas en lo reciente y las malas en el pasado, puede ser al revés. Es una concepción fuertemente positivista e instrumental del conocimiento. El que cree que el conocimiento solo debe servir para hacer cosas prácticas se encuentra en la gloria con este tipo de movimientos. Quien cree que el conocimiento debe hacer pensar, meditar, reflexionar, ayudar, concebir el mundo de otra manera, parece de competencias. Es una concepción positivista que cree que solo lo observable y medible vale, lo otro no vale. Esto les viene de perillas a los políticos y a las administraciones porque al fin encuentran una forma de justificar lo que ellos harían más torpemente argumentado. Esta apreciación valga para los políticos que yo conozco y tengo, y sálvese todos los que puedan estar aquí. El que cree que el conocimiento se agota en el positivismo, pues carece de una formación intelectual relativamente fácil de obtener y, desde luego, en educación lo más importante no es medible. Y esto hay que decirlo. Lo mismo que en política, lo más importante no está en el índice de precios al consumo o en la renta per cápita. Hay que ver cómo está distribuida la renta per cápita y hay que ver qué se consume cuando se dice que los ingresos se toman unos u otros. Es decir, es una visión instrumentalista del conocimiento. No existe las competencias son traídas del campo de la ingeniería, de la gestión y de un poco de la ciencia. La física no funciona la explicación de la física no funciona por competencias. La matemática, no sé qué le llamarán competencias, saber despejar ecuaciones, hacer cálculos, pero pensar matemáticamente es algo difícil de plasmar en la competencia. Y es una forma de entender la relación teórica-práctica muy discutible y muy singular. Cree el programador que formulando la competencia se aplicará la competencia. Esto no es cierto. Conoce la actividad a través de la investigación o de la práctica diaria de los profesores, sabe que no funciona así. El profesor cambia la práctica paulatinamente, no por conversión milagrosa. No existe un profesor hoy y mañana otro distinto, no existe bajada del caballo, porque en nuestra tradición cristiana me parece que tenemos más en cuenta la caída de Pablo del caballo cuando se convierte en una visión evolutiva del cambio de la realidad y de la sociedad. Creer que por enunciar el concepto se va a aplicar en la práctica, pues es un error mayúsculo que podría comprobar cualquiera con tal de que se asome a las aulas. Pero eso que es un análisis, digamos, más teórico, más exigente desde un punto de vista epistémico, lo puedo ver desde el punto de vista de la pertinencia. Y esto sí que es clave porque aquí, si es pertinente, me lo acepto, si no es pertinente, lo rechazo. Primero,
¿Es necesario este concepto para entender de la educación y saber lo que le pasa? Pregunta ingenua. Es decir, ¿necesito yo conocer esto para entender la educación? ¿O esto es un producto de la ignorancia de la educación? ¿O en qué medida es una cosa y otra? Es decir, ¿es idóneo este esquema para analizar las relaciones humanas? ¿Cabe lo social en este planteamiento? ¿Cabe la relación mutua entre los estudiantes? ¿El cultivo del gusto por la música? ¿Cómo hacemos competentes en el gusto de aceptar la música? Claro, las pruebas PISA y todas las que les hagan a ustedes toman la matemática y la lengua a leer y a interpretar, porque la lengua escrita, que es mucho más decisiva en cuanto a capacidad de dominio para utilizarla en distintos contextos, no está sometida a evaluación en el PISA. El PISA evalúa lo que es posible evaluar de acuerdo con lo que hace PISA, pero no evalúa lo que no puede evaluar el PISA. Pero después, hablando tanto de PISA, se olvida uno de que no está PISA. Y no es lo que dicen que hace, sino lo que hace a veces no es lo que dicen. Y solo se puede evaluar desde un punto de vista positivista lo que es medible y fácilmente observable, pero no todo lo importante de educación es medible. Yo tengo una teoría un poco particular que se desgrana en 3 o 4 principios. Todo en este mundo puede ser evaluable. Todo puede ser evaluable de alguna manera, no digo cualitativa, cuantitativa. No todo tiene por qué ser evaluado. Y algunas cosas cuando se evalúan se estropean. Hay que decir que es evaluable, pero hay otras cosas. Evaluable es medir. Lo que pasa es que nuestra traducción al castellano muchas veces se equipara. Es decir, es adecuada esta dinámica de conceptos para comprender lo pedagógico. Pues yo había estudiado libros de educación clásicos y esto era una parte del mundo. La formación profesional es una parte muy importante del individuo y de la sociedad, pero hay quien dice, Postman, que cuanto más precisión quieres ganar en la formación, más inútil serás en precisar lo que sabes. Y la formación profesional hoy tan necesaria para combatir el paro, etcétera, etcétera, no se logra con competencias, se logra con macro competencias, saberes, habilidades, porque primero, los trabajos cambian con una facilidad terrible. Segundo, el sector servicios es el más importante en las economías desarrolladas y eso exige competencias de tipo académico, es decir, lo que decíamos antes, de que apareciera el movimiento, aprender a leer y escribir, a interpretar, a mostrar de la lectura y a razonar. Este lenguaje hay que rescatarlo porque es propio de la educación. Y no podemos tolerar que los políticos, o algunos políticos y políticas, nos lo manipulen y nos den gato por liebre diciendo que nos dan ciencia y seguridad, cuando lo que nos están vendiendo es un pragmatismo ramplón y muy poco. El proyecto educativo y curricular tiene una mayor amplitud que las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas solo diagnostican lo que ellas pueden diagnosticar, pero no lo que sería necesario de diagnosticar. Eso no es importante. Preocupación por el control más que por el aprendizaje. Eso creo que es obvio. Esta corriente surge no por ver el aprendizaje, sino por calibrar a los sujetos para tener de ellos notas, calificaciones, para que se jerarquicen en un mundo de competitividad de tipo económico, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un producto de los afanes de control, porque controlar los contenidos han visto que es inútil, pero esto es más inútil todavía si no se entiende en términos muy generales, entonces no significa nada. Y hay que decir que la educación debe estar regida por valores y no por competencias observables, o al menos no solo por competencias observables. Los valores son difíciles de transformar los aprendizajes de valores en competencias. Hay un tercer grupo de factores, los de oportunidad. Yo, parándome a pensar, fácilmente llega uno a la conclusión que digo: realmente esto es lo que necesita nuestro sistema educativo para mejorar. Esto es lo que los teóricos y prácticos de la innovación, de la práctica, de la investigación han demostrado que es innovar. Realmente esto es lo que necesita el pueblo chileno,
de Puerto Rico, de España, de cualquier parte, yo creo que necesitan otras cosas. Creo que el que quiera reformar la educación puede hacerlo de otra manera, con otros instrumentos, con otros esquemas mentales. Están ahí, no hay que inventarlos. Esto sí que hay que inventarlo. Es justo, el planteamiento en principio es aséptico, pero la aplicación no. La aplicación de competencias demostrará que hay unos que las tienen en mejor estado que otros, y esos serán los de siempre. Los que ahora no hace falta que se llamen competencias para saber que están en los primeros rankings, bien sea de alumnos en el centro, bien sea de centros en la sociedad. Es decir, no es justo porque las competencias hablan de eso, de competencia en el otro sentido del término, en el de competir. Y lo que no tenga una justificación ética en educación debe al menos pararse. Es emancipador del profesorado, ahí me remito a la pasada. Se gana calidad, esa conducta es sometible al esquema de competencia, esa práctica cultural es sometible a competencia. Pues sí, es muy competente tocando el violín, pero a lo mejor no es suficientemente modulado, no es suficientemente matizado. Una partitura puede ser interpretada de muchas maneras. El margen de lo expresivo, el margen de lo creativo y el margen de lo personal queda excluido de un análisis homogéneo y homologado de competencia. Eso vale para el que dirige y vale para el que ejecuta, vale para el profesor y vale para el estudiante. Y en cuarto lugar, la viabilidad. Cualquier político, técnico, consejero, inspector o quien quiera meterse en educación debe pensar que hay cosas de las cuales se puede llevar a cabo y hay otras que no. La pregunta clave es: ¿esto se conforma, se adecúa, tiene en cuenta cómo funciona el profesorado? En su día, cuando vino aquella jerga mental de los objetivos, decíamos que un profesor no empieza la clase por la declaración de objetivos. El profesor empieza la clase viendo qué puede hacer y qué lección le toca aquel día. Y a partir de ese hecho podemos modificar la conducta del profesor. El profesor no se para a ver qué competencias está produciendo. Pero eso sí, los administrativos le obligarán, las autoridades administrativas le obligarán a rellenar papeles y papeles que después se cuelgan, porque en la práctica se puede hacer todo lo que no está prohibido, y no está prohibido casi nada de lo que hacemos en la práctica. ¿Cuál es la reacción de los profesionales de la docencia? Pues de asombro, no entienden. Dinos qué es eso, ¿qué te va a decir si no lo han dicho nadie? No lo ha hecho nadie. Hay aproximaciones, hay fenómenos, hay experiencias, pero yo no he visto el currículum, sé que hay algunas universidades que lo están haciendo, pero no he visto a nadie que haga un currículum por competencias y rompa las barreras disciplinares, la que hay entre unos temas y otros, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué estamos hablando? ¿De praxis o de técnica? ¿Estamos hablando de praxis como sabiduría práctica de Aristóteles o estamos hablando como tecnólogos que creen que el mundo de la conciencia humana se gobierna igual que los motores? Pues creo que por la oportunidad, la congruencia epistemológica y la idoneidad, me parece que es un enfoque condenado al fracaso en la práctica, pero que nos va a dar muchos dolores de cabeza porque va a tener consecuencias en otros ámbitos que no sea de la docencia. Ese sería el panorama que yo utilizaría como parrilla crítica para... Se lo puede llevar después si tiene fotocopiado o se lo pide. Pasa. Claro, no es de extrañar que el mundo ande soliviantado y que los profesores nos acusen de que no nos preocupamos de sus problemas, sino que les damos nuestros problemas. Y el profesorado de esto como una agresión, no solo a su independencia, que también la es, sino a su forma de hacer práctica cotidiana. El profesor nunca trabajará por este tipo de planteamiento porque la competencia no existe. Esto es un poco el final, bastante esperanzador, aunque vivido pesimista. La competencia no existe, es un constructo mental que nosotros hacemos. No tengo la capacidad de la 1, la 2, la 3, la 4.
tengo la competencia de razonar, que creo que voy ganando en progresión, pero no sé en qué estadio estoy, no sé a qué se le puede aplicar o no. Es decir, no se acomoda a la forma de actuar el profesorado. Esto se ha visto en cuantas reformas históricamente se han experimentado y han fracasado porque no van dirigidas a mejorar la docencia en el plano de los docentes, sino en todo caso a mejorar la gestión. Y la gestión tiene que ayudar a la docencia en lugar de ser inundada por la gestión. Y hay una pregunta de cajón, El que quiera llevar un currículum por estos caminos tiene que responder a 3 preguntas. ¿Cómo aprender la competencia a los sujetos? ¿Cómo aprenden la competencia? ¿Cómo aprenden la capacidad de expresarse verbalmente? Esto es fácil. Otra cosa es la competencia del carácter emprendedor. Es una forma de denominar la formación profesional de bajo nivel que tiene que ser dedicada a los estudiantes que salen del sistema fuerte académico o aún más academicista. Tenemos que saber cómo los alumnos aprenden las competencias, pero tenemos que saber cómo enseñar para aprender las competencias. Y tenemos que saber cómo enseñar a los que enseñan a aprender las competencias. El tercer mundo es el mundo que estamos aquí, el mundo de la formación. El segundo es el mundo de los profesores y el primero es el mundo del estudiante. Esos 3 grupos de interrogantes, si no me los contestan, no me sirve de nada los planteamientos que yo hago. Dejamos parar. Eso significa algo que complica más las cosas, que la competencia no es producto del cultivo de una materia, sino del efecto transversalmente acumulado del ejercicio de múltiples actividades en distintos tipos de materias. Si me dicen que exprese eso en un papel, no puedo, no sé. Lo máximo que hago es en un gráfico, suponiendo que hay interacciones verticales y horizontales, al final de las cuales uno acaba más competente o más incompetente en la vida. Hay muchas personas que son competentes en educación y piensan que esto es un movimiento que no conduce a nada bueno para los sistemas educativos, sí para algunas partes del sistema educativo, para lo privado más que para lo público, sí para unos maestros y no para otros según su independencia profesional, y en cualquier caso el profesor no piensa así y por lo tanto es de esperar que fracase en la práctica, pero antes nos darán mucho dolor de cabeza. Gracias. Vamos a ustedes qué competentes son en Bueno, tenemos 3 compañeros que son las personas que van a reaccionar a la presentación de dinero. En primer lugar, el profesor Félix López Román, coordinador de programas de la Fundación Agenda Ciudadana, que se encuentra con nosotros, que va a compartir con nosotros su reacción. Buenas noches ya, ¿verdad? Mi nombre es el profesor Félix López Román, el nombre del profesor en la UPR en Bayamón. Soy, como dijeron, coordinador de programa en el proyecto Agenda Ciudadana. Vamos a ver, yo no sé mucho no sé nada de competencia. Sí me llama la atención el violinista que ejerce la capacidad artística, que a fin de cuentas significa manejar la capacidad de poiesis, de creación, y de tecné, que es la capacidad de crear. Quizás también eso tiene que ver con habilidades, destrezas y competencias. Quiero mantener ese ejemplo pendiente para una reflexión final. Me parece del doctor Jimeno Sacristán muy importante su reflexión sobre las competencias, en especial porque nos hace
sospechar sobre cierto, como decía un colega de aquí, retirado de esta universidad, sobre cierto fetichismo de la palabra o cierto fetichismo de los conceptos, que a veces hay que detenerse a pensar desde dónde estamos hablando cuando hablamos de competencias, más actualmente en Puerto Rico, me parece, donde estamos viendo una universidad de la educación dirigida o basada en cumplimientos, famosos comités de avalúo, etcétera, etcétera. Y segundo, reflexionar el concepto de competencias también desde esos modelos impuestos, por decirlo de alguna manera, desde arriba, donde todos tenemos que asumir ese esquema, casi como la Inquisición que presentaban en el video. Sin embargo, nosotros en Agenda Ciudadana también trabajamos con competencia. Trabajamos con el fortalecimiento de una ciudadanía, para hacerla competente. Y sabemos que el concepto, y sé que el profesor Jimeno sabe que el concepto de ciudadanía es un constructo, ¿verdad? Pero lo que intentamos es crear en Agenda Ciudadana, hacer reconocer en los seres humanos otra dimensión de nuestras vidas, que es la dimensión de lo común. Una dimensión que no es propia, y tratamos de permitir que se generen las condiciones para ese reconocimiento de lo común en la ciudadanía. No voy a explicar todo lo que hacemos en Agenda Ciudadana porque me tomaría la noche, ¿no? Sin embargo, sí me interesa resaltar que para nosotros la competencia de los ciudadanos es más una finalidad, ¿no? Es un objetivo, ¿verdad? Un ciudadano competente es un ciudadano que reconoce esa dimensión de lo común, y esa dimensión de lo común tiene un componente ético, cognitivo, de lenguaje también, y de manejo de la diferencia y de la diversidad. En la metodología que nosotros usamos es más bien un espacio para el encuentro y el concierto de diferentes sectores, personalidades y ciudadanías que se sientan en una mesa a dialogar y a poner en la mesa su experiencia sobre X y el tema, cualquiera de los temas que se esté discutiendo. Y así que lo que utilizamos más bien es una metodología abierta, de apertura, para observar esas experiencias. Y aquí me quiero detener, estoy condensando, espero que me estoy explicando. Nosotros tratamos de rescatar las experiencias de los ciudadanos y de los sectores. El concepto de experiencia a mí me interesa en lo particular, porque experiencia viene de experis. Peris significa límites, perímetro, y experis es lo que está fuera de los límites. Y yo me pregunto, en este mundo universitario de las competencias, donde se quiere medir todo, calcular todo, como les decía el profesor Sacristán, ¿dónde podemos encontrar espacio para la experiencia? Para jugar con lo que está fuera de los límites, que no es otra cosa que jugar con lo incierto, con la incertidumbre. ¿Cómo crear? ¿Cabe en el esquema de las competencias la incertidumbre? ¿Cabe en el esquema de la educación la incertidumbre, la duda? Los ejemplos que nos estaba dando el profesor Sacristán sobre competencias, me recuerdo el ejemplo de los pilotos del Air France, no supieron manejar el avión porque no supieron manejar la incertidumbre. No supieron manejar lo incierto. ¿Qué espacio le estamos dando en nuestra educación a la duda, a lo incierto? Nos pasó con el músico, se equivocó, pero manejó la incertidumbre, y eso es un músico competente. Porque quizás la competencia tiene que ver con el manejo
de lo incierto y de la incertidumbre. Hasta aquí mi reflexión. Gracias. Bueno, hay dos opciones que puedes contestar en el marco, ¿verdad?, de la reflexión del compañero, o esperar las tres reacciones. No, el compañero que estudia con los paneles, entonces le hago una propuesta. ¿Qué le pasa al mundo si quitamos la palabra competencia del discurso pedagógico? Ahora, ¿qué le añade al mundo de plantear en lo que es competencia ciudadana? Claro, hay que hacer a ciudadanos eficaces, colaboradores. A mí la palabra no tengo miedo a ella, competencia, siempre y cuando me permitan interpretarla en distintas acepciones, sentidos y contenidos. Eso no es un lenguaje científico, pero bueno. No me he olvidado, he dejado los temas porque se ponían de que en dos berenjenales adicionales. Esto tiene relación con el sistema de financiación que se va a adoptar en distintos lugares y países. En España ya está planteado. Y esto tiene que ver con el control y las pruebas externas donde hay intereses muy diversos. Desde las casas que fabrican los test hasta las empresas que los corrigen, y la forma de completar la valía de los objetos en el sistema educativo. Si Michel Foucault decía que cuando un diagnóstico queda reflejado en un escrito se produce una capacidad de control tremenda de la conducta humana, tener las notas de los colegios unos y otros, de los sujetos unos y otros, y los cruces que se pueden hacer, introduce un problema muy serio para quienes a través de este movimiento les importa un bledo la competencia de índole intelectual, sino la competencia de la pública sobre la privada, que siempre sale peor. La OCDE en el último PISA lo dice, lo ha dicho en todos de una forma muy clara, pero esto los gobiernos se lo callan, que la variable más directamente ligada al rendimiento en las pruebas externas es el ambiente sociofamiliar de los niños, de los muchachos de 15 años, que es la edad en la que aplica el PISA. Es decir, eso está claro, porque las competencias, la relación de competencias va a ser una forma de legitimar políticas conservadoras que en otros momentos intentaron hacer a través del cociente intelectual. Recordar este debate cuando reinaba, los que es un poco más de memoria, cuando reinaba Reagan y la señora Thatcher, que organizaron la destrucción de la metodología sobre estos supuestos. Es decir, lo que van es a una forma de diferenciar los centros, en los cuales los públicos siempre son perdedores. Contribuyamos a que eso se evite, evitando los términos que no añaden nada, sin embargo, produce mucho que no. Gracias. Tenemos otro redactor, que es el profesor Waldo Torres Vázquez, que va a reaccionar y a comentar brevemente en términos de la presentación. Muy buenas noches a todos. Bienvenido a Puerto Rico, nuestro distinguido visitante. Disfruté mucho su ponencia, me sentí como Puerto Rico. Yo creo que si usted se quedara aquí unos días más, se iba a dar cuenta de lo mucho que se parece. El problema que usted nos ha básicamente explicado, ¿no?, me parece a mí con mucha coherencia a lo que ya por mucho tiempo hemos estado también nosotros viviendo en Puerto Rico. Aun cuando la explicación fue magistral, a mí me gustaría simplemente hacer como una síntesis y plantearle, no tanto a nuestro invitado, sino al público completo, una interrogante a mi juicio fundamental. Esta noción de competencia, como se ha expuesto hoy, puede analizarse desde muchos niveles. Hay un nivel que yo creo que fue muy bien tratado, podríamos pensar como un nivel tipo epistémico, en donde básicamente entendemos la competencia como aquello que nos ayuda a conocer lo que hacemos en educación o lo que intentamos hacer en educación, con todas las debilidades con las cuales yo coincido,
que pudiera tener esta noción para lograr ese propósito. Hay un segundo nivel que yo creo que también fue muy claramente explicado, que es el nivel estrictamente político, que no solamente tiene que ver con política educativa, tiene que ver con política en su acepción más amplia, y que ciertamente responde, como casi todo lo que nosotros sabemos es político en Puerto Rico, a unas visiones muy particulares del mundo, fundamentalmente de tipo economicista, muy influenciadas por este discurso positivista, donde hay una influencia demasiado marcada, no me parece a mí, de aquellos que intentan ver el sistema educativo como una empresa, como muy bien usted nos dijo. Y hay un tercer nivel, que es el que yo creo que es más simple tal vez, pero sin embargo es más interesante, que es el nivel que pudiéramos llamar lingüístico, aunque a mí me gustaría llamarlo más ontológico, que más tiene que ver con por qué usamos este término competencias y no otros, porque pudiéramos haber escuchado esta misma presentación con el título estándar o con el título objetivos, y sabrá Dios cuál será la próxima palabra, que luego que las competencias pasen de moda tendremos que entonces estar disertando sobre ellas. Y yo sobre ese particular, en ese nivel estrictamente de la noción del término competencia, quise traerle un regalo para que se sienta como en casa. Y anoche me ocupé de buscar uno de los documentos oficiales del Departamento de Educación, de estándares y expectativas, que los compañeros aquí yo creo que todos saben de qué se trata, y me voy a limitar estrictamente a señalar algunas frases solamente para saber si les suenan familiares. En el documento del Departamento de Educación de Puerto Rico dice que a partir de los estándares y las expectativas se definirán las competencias que los estudiantes deberán dominar. Pero también añade que las competencias son habilidades, para luego decir que los estándares de contenido constituyen un resumen de las habilidades, porque luego añade que los estándares sirven para definir el perfil de competencias. Si alguien entiende, que venga y me lo explique. Y para ser justo, tal vez lo más triste, por no decir patético, es que algo yo tuve que ver con esto. Algunos que me conocen, y yo creo que ya hemos hablado un poco, y me ha tocado llevar varios sombreros en diferentes momentos de mi vida, y en cierta medida eso me da una perspectiva para poder decir las cosas como se supone que se digan. Y sí, en ese mundo de la burocracia administrativa de los sistemas educativos, especialmente de los ministerios de educación, somos muy dados a manosear las palabras demasiado. Yo creo que si hay algo que yo nunca le dije a nadie de cuál fue mi experiencia como subsecretario de Educación hace unos años, es que yo, y tal vez es la primera vez que lo digo en un sitio público, pasé más de la mitad del tiempo de mi trabajo tratando de entender y descifrar las palabras que mi staff, las personas en Washington y en nuestra legislatura decían cada vez que tratábamos de comunicar algo sobre educación. El problema de la comunicación, nosotros los puertorriqueños somos muy dados a manosear las palabras. Yo creo que a veces hasta nos encanta confundirlos en el regodeo de terminologías. Puede haber muchos factores para eso, pero ciertamente, y yo creo que estoy siendo muy irónico, el hecho de que hoy sean las competencias y mañana será, una vez más, sabrá Dios qué, nos debe hacer reflexionar sobre ahora estos otros dos niveles a los que me referí primero, más allá del aspecto estrictamente del lenguaje, esta influencia de las políticas educativas y de los sistemas económicos en las políticas educativas es algo que yo creo que todavía no hemos debatido suficiente. Habiendo estado en ese lado del charco, tengo que decir con un poco de pesimismo que no es fácil. Y no es fácil, déjeme explicarme. No va a ser fácil convencer a quien sea el secretario de Educación o quienes estén a cargo de los ministerios de Educación, ahora o en el futuro, de que estructuras rígidas como la de la competencia no sean, desde ese punto de vista, y estoy ahora poniéndome ese sombrero que ya me había quitado,
en alguna medida necesaria para justificar inversiones económicas fuertes, muy fuertes en el caso de Puerto Rico, que algún propósito tienen y que muchas veces cuando entonces nos quitamos ese sombrero y nos ponemos el que más nos gusta, que es el de educadores, muchas veces no entendemos. No estoy diciendo con esto que esto sea un problema insoluble. Lo que estoy diciendo, y con esto quisiera entonces ya para cerrar plantear, no tanto a usted como a nuestro invitado, aunque obviamente me gustaría saber su opinión, sino a todos los que estamos aquí, si mucho nos quejamos de cómo los diferentes administradores de la educación, vamos a decir burócratas, que es la palabra que me gusta más, nos han estado tratando, y ahora voy a usar un puertorriqueñismo, de endilgar términos como este. ¿Cuánta capacidad hemos tenido nosotros los educadores para producir un discurso propio? Un discurso que en efecto le dé ese valor que todos nosotros reconocemos y que le debe poder expresar al ciudadano común que sí, estamos aquí porque además de las competencias queremos que nuestros niños y niñas sepan soñar, sepan indignarse, y eso nunca va a aparecer en un documento estándar de ningún Ministerio de Educación. Pero todos los que somos educadores sabemos, y en muchas ocasiones creo que hasta pensamos que lo logramos en nuestras aulas, pero no hemos logrado, más allá de sobrepasar la crítica a los sistemas administrativos escolares, producir un discurso propio, con el cual tal vez podamos coexistir. Yo creo que algunos administradores educativos no son muy educables, y va a haber que dejarlos que sigan hablando de competencias, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo sobre el modo como vamos a convencer al ciudadano común de que nosotros como educadores sí reconocemos el valor humanista, que muy bien usted ha resaltado, que debería tener nuestro sistema educativo y que muchas veces en el discurso queda aplastado por palabras rimbombantes sin sentido. Gracias. Un lenguaje se impone cuando otros no tienen lengua. Lo que ha leído el compañero, no sé si es un documento oficial o el guión de un programa de humor. Pero indica, yo le podría traer trozos de joya igual de mi sistema educativo. Aquí hay dos problemas que se añaden, y es la debilidad profesional, la debilidad técnica y la debilidad organizativa del profesorado. A los generales del ejército X, que está ahora en el lugar H, no le explica el Ministerio de Defensa todos los pasos para ser competente e introducir la batería de armamento en una determinada situación. A los médicos del Ministerio de Sanidad o de Salud no les dice cómo han de evitar la rotura de un tobillo, ¿no? Es decir, es la profesión la que ha generado un saber y es lógico controlarles, ¿no? Porque están gastando un presupuesto público y hay que dar cuentas, eso no cabe duda. Pero a ningún profesional se le dice cómo tiene que hacerlo pedagógicamente. Yo recuerdo que en la etapa de los objetivos se decía, por ejemplo, en España en el documento objetivo decía que el niño será capaz de leer 50 palabras por minuto. Bueno, pues usted se ha pegado a un farol que no tiene ningún sentido, etc. Los políticos son docentes muchas veces, en España al menos, y llevan su carrera docente para bien y para mal. Y a veces son de los mismos ámbitos de la psicología, la pedagogía, etcétera, y otras ciencias a los lados, las que introducen estas jergas y estos objetivos. Y últimamente he llegado a la conclusión de que lo que hay que hacer es rescatar el sentido común, porque está perdido. Y ocurre porque las organizaciones del profesorado, sindicatos, etcétera, no han tomado la bandera de la renovación cualitativa del sistema, sino que están al albur de que pueden sacar por otras vías una práctica sindical puramente economicista. Y los intelectuales no importa la educación. Es que la educación ya no es importante. Como dice Bauman, es que ya los obreros no sirven. Es que antes los obreros había que darles trabajo, es que ahora no son necesarios. Y los gobiernos de derecha en el mundo están planteándose que por qué dar tanta educación a tanta gente.
En España estamos en la situación sarcástica de decir que hay un alto nivel de fracaso escolar y los intelectuales y los ingenieros están saliendo fuera porque dentro no encuentran trabajo, y entonces es una situación que tenemos el país con más sobredotación, sobreeducación de la que es necesaria para entrar en el mercado de trabajo. Entonces, ¿cómo un país puede ser deficitario en calidad y a su vez tener más escolarizada la población de lo que necesita el mercado de trabajo? Estas ópticas son las que tenemos que combatir. Y pensar que esto es fácil hacerlo, habiendo un clima medianamente democrático y medios de... Porque los políticos son a veces buena gente, son bien intencionados y lo que quieren es ilustrarnos. Y en países donde ha habido una dictadura, como en el mío, se explica a uno estos tics que quedan de que la administración es muy interventora desde el punto de vista administrativo, pero inútil a la hora de vigilar lo que se hace en las clases. En España hay tanta regulación del currículum, por competencia ya está regulado, y si no sirve de nada. Porque las editoriales, contradictoriamente a lo que yo pienso, en otros campos están realizando una labor de resistencia alguna, porque ven que es imposible redactar la lección de geografía humana de acuerdo con el esquema rígido de competencia. Yo le pregunto a veces a los amigos de la administración, ¿cómo enseñas tú la clase de competencia que hay que provocar con el estudio de García Lorca? ¿Qué estás queriendo decir? Y hay que descubrir el lenguaje, hay que criticarlo y analizarlo y movilizarnos, porque esto no va a tener éxito si nos oponemos racionalmente. No a dar cuenta de lo que tenemos que hacer, no a rendir cuentas de lo que gastamos, porque es presupuesto público. La escuela pública no puede hacer lo que le dé la gana, pero lo que no se le puede decir es lo que tiene que hacer con un nivel de precisión que parece que los profesores seamos idiotas. Esto en la universidad no ocurre, aunque está empezando a haber otros problemas. A menor nivel de prestigio, mayor nivel de intervención de la administración. Al menos en mi campo lo venía así. Por lo demás estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Bien, tenemos un tercer reactor para terminar esta tarde, nuestro compañero, el profesor Pedro Subidas. Por supuesto que yo les tengo que pedir a ustedes la competencia de ponerse en mi lugar. Y yo tengo la competencia paranoica de saber que ustedes están pensando cuándo él va a terminar. Lo que es una situación muy incómoda para mí. Pero tengo la competencia de que la gente quiere saber cuántos papeles tiene uno. Es uno. Ustedes pueden ir diciendo, no, le quedan 3 minutos. Una de las competencias que tenemos los seres humanos es ser muy habilidosos en hacernos la vida desgraciada. Y menos ha presentado el ámbito de la tragedia de la educación, y mañana nuestro querido maestro Minnesota va a traernos más de la tragedia esa en la tarde, cuando nos hable lo que nos viene encima con el modelo de la competencia en Puerto Rico. De manera que cuando Jimeno habla de que él está malhumorado, él tiene razón para estar malhumorado. Pero también él dice, y te voy a citar breve, que podemos fundamentar la esperanza de la existencia de otra educación que aún es posible. Yo lo que quisiera es decir 3 características de una educación que es posible, aunque en estos momentos puede ser anacrónica, pero es posible. Junto a los John Lennon, no puede imaginar, imagine lo que no va a existir dentro de poco tiempo, pero para algunos todavía lo seguimos haciendo. Esa educación que yo creo que es posible, que muchos la hacemos, tiene entre muchas características, yo creo que 3. Una, que la educación tiene más de aventura exploratoria que de excursión. En una excursión hay un itinerario,
El itinerario está fijo, en tiempos, lugares, momentos, y se puede predecir. Pero cuando hay una excursión, las metáforas son más estéticas. Y si uno se pone a pensar en el lenguaje cinematográfico, es más parecida la excursión a una película que no termina, a un film, que no se baja el telón y uno no sabe cuál es el final. A diferencia de la metáfora, que hay mucho en las competencias, que es una fotografía. Y es una fotografía que se encuadra en un marco y ahí está reflejado en assessment, en evaluación, un momento determinado que se saca de un fragmento del tiempo, y eso es la educación. Nosotros no lo creemos. De manera que ese es un primer aspecto de la educación como una aventura, una exploración que tiene, además de ese talante estético, un elemento ético muy importante. Y es el modo en que uno interioriza la experiencia de vivir. Y la experiencia de vivir conmigo, con los demás, con el mundo. Lo que pasa es que esta experiencia de vivir tiene un elemento que transforma el ser de uno. Entonces esa transformación del ser es muy profunda, es muy difícil de explicar y es imposible incluso de definir. La matriz de esta experiencia, igual estoy de acuerdo contigo en que tú hablabas de que otro discurso es posible. Yo creo que este discurso es posible, que en la matriz de esta experiencia de la transformación del ser hay toda una serie de características, y yo voy a nombrar algunos vocablos, un lenguaje que de alguna manera comunica esas características. Hay un gozo, hay un placer, hay un gusto, hay una intuición, insights, es una educación en la novedad, en la improvisación, hay un elemento de soledad, hay un elemento de silencio, hay tanteos, hay apertura, y la palabra más hermosa española es hay una fruición en ese. Y desde luego, como creo que tú me mencionabas, hay una comodidad en la incertidumbre, hay una comodidad, nos sentimos cómodos en lo que no podemos prevenir, hay una comodidad incluso en la paradoja y en la ambigüedad. La tercera característica es que la educación, cuando tiene estos elementos éticos y estéticos, se acerca más a la sabiduría que a las competencias, quizás a la competencia de no saber. Y la competencia de no saber, porque es que la educación está muy relacionada con tres elementos. Es una relación interpersonal, es un encuentro entre seres humanos y es un enfrentamiento. Y en este enfrentamiento hay una gran sabiduría en poder no saber nada a priori de la otra persona. Me parece que esto es muy importante, porque las relaciones interpersonales son opacas, la mayor parte de ellas. Quiero decir con esto que no hay una necesidad de que la otra persona y yo tengamos una recepción translúcida. No hay un eco completo entre yo y el otro. Y sería muy peligroso que lo hubiese alma. Esta relación de sabiduría tiene un elemento de libertad impredecible. Quizás el valor agregado de la educación tiene mucho que ver con el derecho de la otra persona a ser indiferente a lo que yo le oferto, porque hay una discrepancia entre la oferta que yo hago y la demanda de la otra persona. Este proceso de sabiduría, y estoy terminando ya, estoy aquí al final, tiene mucho de comprensión, de convivencia, que primordialmente es afectiva, no es racional. Y es afectiva, no es racional, tiene un elemento de sentimiento, tiene un elemento muy fuerte de seducción.
y tiene una palabra que de alguna manera hay que rescatar en la educación y que nada de esto la hace. Yo vi a Eloy por aquí. ¿Dónde estaba Eloy? Hay un proyecto en Caguas de Justo Méndez, que es la nueva escuela, ustedes lo conocen, y yo estuve en una reunión donde un muchacho de 22 años de edad, preso la mayor parte de su vida, padre, lo mataron, la madre prostituta, dijo dos frases extraordinarias. Dijo: a mí me han expulsado de las peores escuelas, lo cual es una gran competencia. Si usted lo expulsa de San Ignacio, bueno, ya eso es comprensible, pero que lo expulsen de las peores es extraordinario. Entonces dijo lo siguiente: en esta 22 años de edad, yo estaba en esta escuela, yo he sido transformado, y usó una palabra, y no es un poeta, es un tipo de la cárcel, acabado de salir de la prisión. Y dice: yo he sentido en esta escuela que me han amado. Pero yo quisiera saber cuál es la competencia que hace eso. Ninguna. Gracias, Jiménez. En todo caso, leer el libro de Difrón, El arte de amar. Sí, yo estoy de acuerdo, pero me movería a otro nivel para sintetizar una intervención final. Si quieren, lo puedo hacer aquí. Ahora. Yo creo que el pensamiento pedagógico, social, político, tiene todavía lenguaje y metáforas para cargar la escopeta en el plan pacifista del impulso que necesita el mundo educativo. En primer lugar, creo que el proyecto educativo se ha diluido. Hemos querido hacer tantas cosas al mismo tiempo que no sabemos si hacemos alguna bien siquiera. El proyecto educativo se ha diluido. Si tú o cualquiera le pregunta a un chaval o una chavala hoy que va por la calle saliendo del colegio, ¿qué has aprendido hoy? Os vais a encontrar una respuesta absolutamente decepcionante. Pero si le preguntas a un profesor cada día o cada semana, ¿qué crees que has hecho y para qué lo has hecho?, te vas a encontrar un desierto semántico mucho mayor. Y si le preguntas al ministro qué quiere hacer usted con el sistema educativo, te dirá que mejor, de más calidad, más barato, pero no dirá nada porque tampoco sabe nada. Tenemos, dicho en términos de pedagogía política, la izquierda, en términos generales, no tiene proyecto de una forma tan clara y tan definida y tan contundente como lo tiene la derecha. La derecha sabe muy bien lo que quiere y que se está jugando en la educación. Los que no están en ese jarro no saben muy bien lo que defienden. Hay una auténtica crisis de pensamiento progresista de la izquierda pedagógica en todos los niveles, en la universidad, en los sindicatos, en la sociedad. Pocos intelectuales se mojan hoy yendo en contra de la política ministerial porque dependen de subvenciones, etcétera, etcétera. Pero yo diría que yo creo, mi credo pedagógico, parafraseando aquella obra que yo incluí, pedagogo norteamericano que seguramente no tienen en cuenta nadie ya en las reformas educativas, pero que nos impugnó en su día, creo con la intelectualidad y la élite ética de los últimos siglos, que la educación es muy importante y que el derecho a la educación no es verdad todavía. Que no se cumple el derecho a la educación a más de 200 millones de niños que están y de niñas que están sin escolarizar en el mundo. Que hay un margen de lucha por la mejora de la educación entre las grandes y abismales diferencias que hay entre sectores educativos. Diferencias que en los últimos años la UNESCO y la ONU y todos los organismos internacionales se han incrementado. España ha crecido en desigualdad social en la número 1 en toda la Unión Europea. Y aún así están insatisfechos los banqueros que han dilapidado el dinero y que con eso habíamos solventado buena parte de los problemas educativos. Creo que la batalla del siglo XXI y 2023 seguirá siendo la batalla por la igualdad.
La igualdad es una utopía no cubierta ni en las relaciones de género, ni en las de clase social, etcétera, etcétera. Y todo el mundo está de acuerdo en que la diferencia social es la clave de la diferenciación de rendimientos en las escuelas. No se mejora la educación con políticas solo escolares, eso está claro, pero con políticas escolares inadecuadas se puede estropear. Creo que en el mundo moderno se necesita una escuela fuerte culturalmente. La principal competencia de la escuela es la cultura, y cultura no es siempre contenidos, ni asignaturas. La cultura es el cultivo del espíritu humano en el campo científico, artístico, literario, etcétera, etcétera. Creo en el poder ilustrador de la educación. Bastaría leerse a Kant, de nuevo decía ayer o hoy, no me acuerdo, con los compañeros, bastaría leer a Kant su apuesta por la libertad a través del conocimiento como motor de la autonomía, absolutamente actual en la época actual. Habría que leer a Rousseau y el discurso de las desigualdades para saber que eso está ahí pendiente y que no se ha escapado. Creo que la escuela puede ser interesante, sin competencias, por la sencilla razón de que conozco casos donde lo es y donde ha habido mucha historia transcrita en documentos que nos dicen cómo hacer una buena práctica para que sea interesante. La escuela, a pesar de todas las bagateras de la sociedad de la información, eso es un mito que no sirve para mucho. Solo hay sociedad de la información donde hay sociedad de la educación. Solo la buena sociedad educada puede ser una sociedad de la información. Lo demás es sociedad de la televisión, de los programas basura y cosas parecidas. Creo que hay un campo todavía muy amplio que recorrer para hacer de los contenidos escolares algo sustantivo, digerible y agradable. Creo que hay mucho camino para sustanciar los contenidos, para hacerlos más digeribles y para hacerlos aprender con más gusto. Creo que nos equivocamos en evaluar tanto y en enseñar menos. Creo que la gente tiene posibilidades de aprender siempre que se confíe en ellos y se les manifieste esa confianza. Y creo que el dinero público no puede ser aprovechado para financiar a la iniciativa privada y solidaria. Ahí quedaría mi pregunta. Agradecemos su presencia en el día de hoy y los esperamos a todos y a todas en el día de mañana, que continúa el Congreso.